Integral por partes. Como su nombre lo indica, esta técnica de antiderivadas es la utilizada cuando al calcular una integral, el proceso no se puede hacer en forma directa. Es decir, este se debe realizar por partes. Si nos dicen calcular la integral del logaritmo natural de 3x más 2, 3x más 2 de x, observamos que esta integral no es directa. Si realizamos una sustitución, el proceso va a ser muy engorroso, complicado. Por lo tanto, es más simple si tratamos de hacerlo por partes. Recordamos el algoritmo de la integral por partes, u por b, menos integral de v por du. Una vez recordamos el algoritmo, buscamos cada uno de sus componentes. Decimos, sea u igual a 3x más 2. ¿Qué es 3x más 2? El número logaritmo. Es decir, sería más recomendable llamar u a toda la función logarítmica. Entonces tú dices, sea u igual al logaritmo natural de 3x más 2. Vamos analizando y ya tenemos entonces el valor de u. Paso siguiente. Derivamos en cadena el supuesto realizado como u. Derivamos a ambos lados en cadena y encontramos que la derivada de u es de u. Otro de los componentes que necesitamos al ensamblar la fórmula u por b menos integral de b por du. Es decir, du es igual a la derivada del logaritmo natural de 3x más 2. Y la derivada del logaritmo natural de 3x más 2 es igual a la derivada del número del logaritmo 3x más 2 y su derivada es 3 de x sobre el número del logaritmo 3x más 2, 3x más 2. De esa manera podemos observar que ya tenemos entonces los valores de u y de u. Nos falta por encontrar entonces el valor de v. ¿Cómo encontramos el valor de v? Sencillo. Como siempre, al trabajar la técnica de integral por partes, el diferencial inicial debe ir en el db, a ser parte del db. Le decimos que db, en este caso, tiene que ser igual al diferencial de x, Por lo tanto, integrando ambos lados, vamos a encontrar que la integral de db es igual a la integral de dx. Es decir, tenemos que v es igual a x. Y de esta manera hemos encontrado el último componente de la fórmula o algoritmo matemático de la técnica de integración por partes. Procedemos entonces a continuar el desarrollo o cálculo de la integral solicitada
y seguimos el algoritmo, o sea, la integral del logaritmo natural de 3x más 2 de x es igual u por b. Miramos a u y miramos a b y decimos, como la multiplicación es conmutativa, este de u va a ser igual a u por b. Miramos a u y miramos a b. X por logaritmo natural, x, que multiplica el logaritmo natural de 3x más 2. Y de esa manera tenemos a u por b, menos de la fórmula, integral de la fórmula, por el valor de v. ¿Y quién es v? Recordemos que el valor de v es x por du, y du es 3 dx sobre 3x más 2. 3 dx sobre 3x más 2. 3x más 2. Analizamos la integral resultante con respecto a la original y observamos que obviamente es una integral entre comillas más sencilla, pero tampoco es directa. O sea, esto es igual a tener x logaritmo natural de 3x más 2 y la nueva integral simplificada es, sacamos el 3 de nuestro integrando a multiplicar y nos queda pues menos 3 veces la integral de x integral de x sobre 3x más 2, 3x más 2. Miramos cómo es posible calcular la nueva integral y observamos que una opción es utilizar la integral por sustitución, la técnica de integral por sustitución. Si llamamos a nuestro denominador u, ¿sí?, por sustitución, hacemos una pequeña sustitución y decimos sea u igual a 3x más 2, 3x más 2. Llamamos pues u al denominador. Si derivamos en cadena encontramos que du es igual a 3 dx y del supuesto de u podemos despejar x. Al despejar x nos va a quedar que u menos 2, u menos 2 es igual a 3x, 3x. Y finalmente, despejando totalmente la x, del 3 que está multiplicando pasa a dividir. Nos queda pues u menos 2 sobre 3 igual a x. Y hemos despejado a x. O sea, todo nuestro integrando ya lo podemos llevar en términos de u. El denominador 3x más 2 es igual a u. El valor de x es igual a u menos 2 sobre 3. Y de x va a ser igual a u tercios. Miramos cómo simplificamos entonces la integral.
Es decir, hasta el momento tenemos que la integral del logaritmo natural de 3x más 2 de x es igual a x por el logaritmo natural de 3x más 2 menos 3 que multiplica la nueva integral de x y empezamos a reemplazar. ¿Quién es x? Entonces decimos, es la integral de x y ese valor de x es u menos 2 sobre 3. Eso es x por el diferencial de x. Y el diferencial de x sabemos que es igual a du tercios de x es igual, el 3 que está multiplicando pasa a dividir y queda que el diferencial de x es igual a du sobre 3. Du sobre 3. Entonces, x es u menos 2 sobre 3 por dx, que es igual a du sobre 3. Y todo eso está sobre 3x más 2, que lo hemos llamado u. Lo hemos llamado u. Si simplificamos la expresión, podemos observar que nos queda entonces la integral del logaritmo natural de 3x más 2 por el diferencial de x es igual a x logaritmo natural de 3x más 2. De esta integral salía 3 por 3, 9, a dividir a menos 3. Es decir, sería menos 3 sobre 9 y menos 3 sobre 9 es equivalente a menos 1 noveno. Menos 1 noveno por la integral de u menos 2 de u sobre u. Si separamos en integrales la expresión u menos 2 sobre u, la cual podemos simplificar, nos va a quedar que es igual u menos 2 sobre u, recordando propiedades de las fracciones, tales como a más o menos b sobre c, es igual a tener a sobre c más o menos b sobre c. Si recordamos entonces esta propiedad y la aplicamos en esta integral, vamos a encontrar que es igual a tener x logaritmo natural de 3x más 2 menos un noveno que va a multiplicar a la integral de u sobre u por du, que va a ser igual entonces a la integral del du, porque u sobre u se simplifica. Menos dos veces la integral de du sobre u, que es una integral directa. De esa manera, separando en integrales, encontramos menos un noveno por la integral de u menos 2 sobre u de u, es equivalente a menos un noveno por la integral de du, que es igual a u. Menos 2 integral de du sobre u, recordando que nos estamos refiriendo a la última u, 3x más 2. De esa manera, entonces, vamos simplificando y decimos que nuestra integral, ¿sí?, del logaritmo natural de 3x más 2 de x es igual a x por el logaritmo natural de 3x más 2. X logaritmo natural de 3x más 2 menos un noveno
por la integral de du, que es u, menos 1/9 por la integral de du, menos 1/9 de u, menos por menos da más, 1/9 por 2, 2/9 de la integral de du sobre u, que es logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y ahora sí, finalmente, recuperando los valores de la variable para nuestra última u, cuyo valor es 3x más 2, podemos afirmar que hemos calculado o encontrado la antiderivada del logaritmo natural de 3x más 2 de x. Y esta es igual a x logaritmo natural de 3x más 2 menos 1/9 por 3x más 2 menos 1/9 de u, que es 3x más 2 más 2/9 del logaritmo natural del valor absoluto de u, 3x más 2. Finalmente, más c. La invitación a que sigas practicando, de igual manera, a que te cuides mucho, sigas repasando y espero que nos encontremos en la próxima. Hasta pronto.